formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta En Dónde Estamos, un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día, ¿eh? Buen día a la República Oriental del Uruguay. Buen lunes. Un lunes acá en Montevideo soleado, con 11 grados de temperatura. Día agradable y una temperatura no tan modesta a esta altura del día, ¿eh? Bueno, tenemos varios temas para tratar, con todos ustedes, para plantearles. Creo que el tema que hoy me interesa a mí, por lo menos me resulta interesante plantearles, es una vez más visualizar cómo el Frente Amplio, en calidad de fuerza opositora, sería un error plantearnos que hace un tiempo está en campaña electoral. Sería un error plantearnos que el Frente Amplio hace un tiempo, y marcar una fecha, desde que comenzó este nuevo gobierno de coalición, está en campaña electoral. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el Frente Amplio está en campaña electoral permanente. La actitud política del Frente Amplio como fuerza es campaña electoral. Todo lo que realiza el Frente Amplio, cada movimiento político, cada tema que instala ante la opinión pública, pretende un resultado electoral. Y vamos a tratar de explicar esto. Por lo tanto, sería un error de análisis de la conducta opositora de izquierda nacional, y sería un error de análisis importante si dijéramos, ahora comenzó la campaña electoral rumbo a las elecciones del 2024. ¿Por qué? Y bueno, por eso mismo, porque está siempre en campaña electoral y en verdad se está comportando como una oposición, digamos, adolescente, infantil, que como todo adolescente, cuando pierde algo, le cuesta hacer el duelo de esa pérdida. Pierde de pronto un romance, eso pasa mucho en la adolescencia, pierde la posibilidad de alguna actividad que estaba realizando, alguna actividad deportiva, lo que fuere, o una actividad social, y caen en esa repentina y, claro, por suerte, muy temporal tristeza, porque si eso perdura, todos sabemos que deriva en algo más complicado, ¿no? En algo patológico, como lo es la depresión, que ya es un tema clínico, y vaya que es un tema que hoy afecta y mucho a toda la sociedad uruguaya. Lamentablemente, el tema de la depresión y muy particularmente el de la depresión en gente joven, en adolescentes, en jóvenes, ya en los adultos jóvenes, digamos también, que caen en profundos pozos depresivos, que viene esa depresión a traer consecuencias que son realmente nefastas, lamentables, como la que hace poco hemos visto todos los uruguayos con un jugador de fútbol. Claro, deporte tan popular que se hace muy notorio el hecho, pero está pasando y mucho. Ahora, eso extrapolándolo a una conducta política, también podríamos establecer, sin ánimo de irlas de psicólogos, porque no lo somos, pero sí con el sentido común y el conocimiento básico en las ciencias de la psicología, bueno, tiene un comportamiento también de un duelo no hecho aún, no resuelto, y tiene un comportamiento adolescente. Podemos ir repasando cosas, por ejemplo. Cuando el gobierno instala su política sanitaria respecto a esta pandemia ya en el 13 de marzo del 2020, la instala con objetivos muy determinados y muy focales. En primer término, todos los uruguayos teníamos que comprender, y digo teníamos porque recién comenzaba a visualizarse un nuevo presidente de la República, como lo era en aquel entonces el doctor Luis Lacalle Pou, a quien todos conocíamos como senador de la República, como diputado, pero comenzó a tener sus primeros gestos como presidente. Y entre las primeras cosas que hace cuando se tiene que resolver por el tema de la pandemia, a partir de 4 casos que llegaron al Uruguay, bueno, resuelve puntualmente ciertas restricciones, pero plantea que él va a ser un acérrimo defensor y propulsor de la libertad. Es decir, de algún modo estaba indicándonos que él
es de un espíritu profundamente libertario o liberal. Esa es la conducta del presidente y esa es la conducta presidencial que desarrolló al cabo de este tiempo, ya de 1 año y medio bajo pandemia. Pasa a ser históricamente el presidente, inclusive la presidencia y el gobierno de la pandemia, así quedará para la historia, y comienzan a tener un montón de aciertos, inclusive a instancias de un consejo, bueno, el consejo de un amigo muy allegado ya al gobierno, dentro del gobierno, que le plantea por qué no ir a la consulta de un consejo de científicos, una especie de consejo asesor, y así entonces se ponen conversaciones con integrantes de los que serían luego los integrantes del GACH, integrantes de la comunidad científica, entre ellos el doctor Radi, el doctor Cohen, también convocado por Radi, el ingeniero Paganini, y así se conforma ese grupo de 60, 60 y pico de científicos que van a encabezar grupos científicos, que van a asesorar el gobierno en materia sanitaria. Se desarrolla entonces un modelo sanitario que va a ser destacado en el mundo en ese año 2020. Uruguay venía muy bien en ese rango de cuidado de casos con un virus controlado, pero se dispara por allá por diciembre. Comienzan las cosas a andar mal. Se dispara el virus, pasa a ser comunitario. Y claro, además estaba el tema de Brasil, la convivencia con una frontera seca y viene la P1. La P1 es una cepa, la mutación de las cepas del virus, y es una cepa altamente contagiosa y también mucho más dañina. Eso no lo pudo evitar Uruguay, otros países sí lo pudieron evitar. ¿Por qué? Porque no tienen frontera con Brasil y además porque había restricciones en cuanto al ingreso a esos países. Estados Unidos, me refiero a Europa y a países que no tienen frontera con Brasil. Pero los países con frontera lamentablemente se vieron perjudicados. Uruguay fue uno de ellos, se dispara entonces en esa gráfica los contagios, que como ayer decía el ministro en esa entrevista de Santiseña, que seguramente la gran mayoría de los uruguayos vio, tenían muy claro que esas gráficas, esos números, son personas, son amigos, compañeros de trabajo, son familiares, seres queridos, mamás, papás, hermanos, que tienen cara, tienen nombre y apellido, tienen vínculos, son seres humanos como cada uno de nosotros, somos seres humanos, somos un ser único, irrepetible, que generamos afectos y que nos hacemos prácticamente necesarios e imprescindibles para la familia y para los amigos. Todo eso lo manifestó ayer el ministro de Salud Pública y manifiesta que por marzo, por el 16 de marzo del 2021, Uruguay, después de un largo proceso complejo, a través de un trabajo exhaustivo de juristas que logran establecer los contratos jurídicos con garantías para nuestro país, y que sería bueno que comenzara a divulgarse cómo se negociaron todas esas vacunas, apelando a todas las plataformas posibles, hasta la Sputnik, pero como no brindó las garantías necesarias, dado que el informe científico, el informe inmunológico era incompleto, no se la aceptó. Eso lo manifestó ayer el ministro de Salud Pública. Pero sí se aceptaron otras plataformas de vacunas, entre ellas, bueno, la Coronavac del laboratorio Sinovac, laboratorio chino, Pfizer, AstraZeneca. Y esto fue el 16 de marzo. El 16 de marzo ya Uruguay trae las primeras vacunas de Pfizer BioNTech. Y luego comienza el proceso de vacunación. Ese proceso de vacunación estuvo mentado, estuvo pensado para que tuviera un flujo ininterrumpido de vacunación. ¿Qué quiero decir con esto? Que se aseguraba Uruguay en la compra de las vacunas un portento de las mismas, una cantidad importante que lograra en un tiempo determinado llegar a la inmunidad colectiva, que llegara a un proceso de inmunización y que fuera realmente efectiva la campaña de vacunación. ¿De qué servía un saludo a la bandera de traer en poco tiempo, qué sé yo, 50.000, 100.000 vacunas o 200.000 vacunas y después interrumpir? Vacunas no, dosis. Tenemos que hablar de dosis. Y en ese sentido, Uruguay logró un mecanismo que permitió ese flujo ininterrumpido de llegada de distintas plataformas de dosis de distintos laboratorios para establecer la campaña vacunatoria. La campaña vacunatoria, además, fue libre, optativa, cumpliendo
también con las premisas que instaló el presidente de la República, que la vacunación fuera optativa, fuera libre. Muchos dirán, sí, pero después te la van a exigir para ir a trabajar, te la van a exigir cuando salís del país. Bueno, sí, te la van a exigir. Y eso también hace a la conducta de cada una de las empresas, hacia la responsabilidad dirigencial de cada una de las empresas, sean privadas, sean públicas, y también hace a que estamos integrados a un mundo y los países también quieren preservar su salud y por lo tanto exigen, como hoy en Europa, bueno, el pasaporte verde, y así también después se habló de ese tema. Lo cierto es que Uruguay hoy por hoy es el primer país en América Latina, el país que está a la vanguardia en sistema de vacunación contra la COVID-19. Tenemos el 60,07% de vacunados ya completos, con las 2 dosis en el rango de los que se pueden vacunar. Y tenemos un 71,55% con una dosis. Y repito, dentro de una campaña que es optativa, no es obligatorio vacunarse. Se va a llegar a más, no cabe duda. Salió el Mides a recorrer distintos barrios periféricos de Montevideo, donde ahí, por cuestiones naturalmente de capital humano cultural, de pronto gente muy vulnerable a determinadas prédicas, gente susceptible de miedos y prejuicios, bueno, se les va a explicar con paciencia, con calma, que es para beneficio de todos, y así recorriendo también todo el territorio nacional. En ese sentido, también teníamos que comprender que el presidente de la República es un hombre andariego, que conoce cada rincón del país, cada pequeño poblado, que cuando los nombra tenés que hacer, bueno, tendrías que ir a hacer un curso de geografía nacional, porque te nombra pequeños pueblitos, poblados, y conoce a fulano, mengano, sultano, mengana, conoce a mucha gente, conoce sus caras, conoce sus formas de vida, conoce sus costumbres. Eso ayer también lo manifestaba el ministro. Por lo tanto, quien tiene el mayor conocimiento, la experticia, la experiencia vital de la sociología de nuestro país en el ámbito del gobierno es el presidente de la República. Y también dijo, ¿de qué sirve más restricciones, ir a restricciones generales o establecer algo así como un estado policial, romper con el Estado de Derecho y plantear una cuarentena obligatoria, o hacer, por ejemplo, un régimen de toques de queda, si después no se puede aplicar? ¿De qué sirve una ley rígida con aplicación blanda? ¿No es mejor una ley blanda con aplicación en rigor? Bueno, todo eso lo fue planteando el presidente, pero el Frente Amplio, ante cada una de estas medidas, sistemáticamente salió a la cancha, salió ante la opinión pública a desmerecerlas, a desprestigiarlas. Habló, insistió con la cuarentena. Después a la cuarentena obligatoria la transformó en mayores restricciones, pero le sumó a las mayores restricciones lo que es inevitable con un planteo de esa naturaleza, y me refiero en lo económico. Cuando vos planteás más restricción, estás planteando menos actividad económica, y si planteás menos actividad económica, estás planteando el perjuicio económico de comerciantes, de empresarios, de profesionales. ¿Y cómo haces? ¿Cómo sustituís esas ganancias, esas producciones del día a día y del mes a mes si restringís esas actividades? Y con subsidios, que es lo que esta gente sabe hacer. Gobierna a través del préstamo, pedir prestado. Y entonces hablaban de acudir a los organismos multilaterales de crédito, porque el Frente Amplio, después de 15 años de gobierno, había dejado un importante blindaje financiero para que se pudiera acudir a él. Había dejado un alto prestigio como para acceder a rápidos créditos y créditos blandos. Y en verdad no era tan así, ¿no? No era así, porque un país con un déficit de un 5,1%, con un endeudamiento exponencial, una deuda externa que llega a implicar el 70 y pico por ciento, ahora se habla del 66, 67% del PBI, donde en los periodos de gobierno del Frente Amplio se llegó a una deuda externa en ese periodo del 2005 al 2019, a ver, sí, del 2009, no, no, 2005, sí, al 2019 se llega a 33.000 y pico de millones de euros.
de deuda. Cuando terminó la dictadura cívico-militar, el Uruguay tenía un promedio de unos 4.500, 4.800 millones de dólares de deuda externa. Al terminar los gobiernos colorados y blancos, es decir, las dos presidencias de Sanguinetti y la presidencia de la calle Padre, podemos decirlo así, y de Jorge Valle, Uruguay tenía un endeudamiento de unos 18.000 y pico de millones de dólares. Y hay que sumarle entonces esos miles de millones de dólares que fueron mucho más que lo que se sumó en todo el periodo de los gobiernos tradicionales, sumándole el gobierno de la dictadura cívico-militar. Ahí quedan claro en esas cuentas que las emite el Banco Central, podés ir al Banco Central del Uruguay, ahí te da el estado de cuentas de Uruguay, la deuda externa que tenemos hoy por hoy, podés entrar a su página oficial, vas a ver año por año cómo se fue endeudando el país, y por lo tanto, bajo esa actitud, esa conducta política, el Frente Amplio insistió con la renta básica. Es decir, ir a una renta básica. Y para tener una renta básica y poder cubrir a un gran número de uruguayos, a un universo de uruguayos, importante número de la población uruguaya, y no había más remedio de pronto que acudir a un nuevo préstamo. Y en ese sentido era aumentar la deuda. Pero además ese préstamo y ese incremento de la deuda no iba a sustituir la capacidad de rentabilidades o de liquidez que pueda darle a un comerciante o a un empresario su plena actividad comercial, empresarial. Porque en definitiva una renta básica, primero se habló de una renta básica universal, después comprendieron, entre ellos Olesker, que eso no era aplicable, menos en Uruguay, porque una renta básica universal es indiscriminadamente darle una renta básica a todas las personas, trabajen o no. Después tuvieron que rectificarse y ahí más o menos salieron del paso hablando de una renta de emergencia, una renta de emergencia, y a una población importante. Hablaron de 3 meses que seguramente si vos parás toda esa actividad se van a seguir extendiendo, porque después automáticamente vos no abrís un negocio y empezás a trabajar de nuevo igual. Vos te endeudaste, siguen los gastos. Entonces el gobierno optó por otro lado. El gobierno optó por los estímulos a determinadas empresas, exoneración de aportes del BPS por 6 meses, el pago de 5.000 pesos para las empresas por mes, ¿no? De las empresas que puedan contratar trabajadores. Después apeló más adelante al trabajo solidario, el llamado trabajo solidario. Bueno, se anotaron un montón de personas, 250.000, si no me equivoco, para 15.000 puestos de trabajo. Y abrió toda una batería de medidas en lo que hace a las políticas económicas sociales, de sensibilidad social, políticas económicas a las cuales está muy abocado también este gobierno, con una fortísima batería de medidas dentro de los recursos que Uruguay tiene, recursos escasos, porque Uruguay es un país deficitario, no es superavitario. Tiene déficit, tiene un déficit grande, un déficit fiscal. Cada año tenemos una deuda. Lo que producimos no nos alcanza para cubrir ese déficit. Uruguay entonces administra recursos escasos. Y en ese sentido, el Frente Amplio, desde aquel entonces, desde aquel marzo, sale a hablar nuevamente de la renta de emergencia, a decirnos que son insuficientes las medidas del gobierno, que para nada están de acuerdo, que van a generar pobreza. Bueno, y empezaron a insistir con el tema del empobrecimiento, la pobreza, simulando incluso a través de distintos informes por redes sociales, de ollas populares en distintos barrios de Montevideo en el interior, que tenían que hacer los distintos vecinos y colaboraban integrantes del Frente Amplio y sindicatos porque daban la imagen de que había hambre en el país. Cuando por otro lado los uruguayos nos enteramos de que se duplicaron los importes de las canastas de alimentos, que se duplicaron los importes de las asignaciones familiares, que se agregó ahora un plan también de 50 millones de dólares para la primera infancia, que se extendieron los subsidios a los monotributistas MIDES, que son un universo importante, que se otorgaron préstamos blandos, muy blandos, prácticamente sin interés para las pequeñas empresas, así sucesivamente. Y el Frente Amplio siguió por ese camino de la oposición por la oposición en sí. Y no le alcanzó con esto. Y después, a través de ciertos integrantes, planteó incluso en un foro que habían muertes evitables y le echó las culpas al gobierno
por los contagios y las muertes a causa del coronavirus. Fueron hasta ese extremo, culpando entonces al gobierno también. Pero paralelamente se iba dando a través de las consultoras del país y veíamos los uruguayos a través de los distintos medios de comunicación, los grandes canales de televisión, que las encuestas de opinión pública, de consulta pública, dan porcentajes hasta la fecha históricamente muy altos de aprobación a la presidencia de la República, a la presidencia en sí como organismo, como gobierno, de un 60, un 62, un 63% de aprobación, oscilando en esos valores. Ministros que tienen un altísimo nivel de aprobación, como el propio Salinas, con un 74% a 75% de aprobación pública. Por otra parte, el presidente en sí mismo, como figura presidencial, tiene un altísimo nivel de aprobación. Como creo yo, si la memoria no me falla, nunca ocurrió. Y todo esto bajo pandemia. Todo esto bajo pandemia. Pero no queda acá lo de la oposición del Frente Amplio, es decir, las restricciones de las actividades que vienen de la mano de una renta básica, que es pedir plata prestada para endeudarse más y estropear un montón de actividad comercial, obviamente. Hay más. Bueno, vino lo de las muertes evitables, se escuchó incluso a Olesker hablar muy indignado de todo esto. Yo les preguntaría si ya se olvidaron, porque vieron que se apagó el tema de las muertes evitables. Claro, ahora Uruguay tiene un mapa ya en amarillo según los índices Harvard, además hay un departamento en verde, Uruguay está rankeado como el primer país en América Latina en su sistema vacunatorio, con un alto alcance de vacunación, en un universo del 60% de vacunados con 2 dosis y un 70 y pico, ¿no? Te decía, un 71% casi, sí, 71% de vacunados con una dosis. Se calcula que al cabo de, de agosto estemos con un altísimo nivel de vacunación. Estamos cuartos en el mundo, ostensiblemente bajaron los ingresos a CTI por COVID-19, ostensiblemente y de modo muy afortunado, muy feliz, bajaron los fallecimientos por esta enfermedad, que fueron la primera causa de fallecimientos en el año 2021. Y claro, se apagó la indignación de las muertes evitables. Se apagó ya el argumento de la renta básica, claro, ante un gobierno que dijo, no, esto es un disparate, es un despropósito, hay otras medidas para realizar. Hay un fondo coronavirus que logramos establecer para desglosar con racionalidad cómo estamos administrando la finanza del Estado. Estamos hablando de unos 900 a 980 millones de dólares para este año 2021. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a seguir pidiendo deuda? Ahora hay que reactivar económicamente el país, dice el gobierno. Se apagó. Pero, ¿qué es lo que viene también como una constante? Como una constante de una oposición contumaz. El referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Seguramente lleguen a las firmas, y entonces, siendo así, si la Corte Electoral convalida el porcentaje que requiere la Constitución de la República, el país irá a un referéndum. Una vez más, se instalará este tema que lo propone el Frente Amplio y el PIT-CNT. Espero haber sido claro. Desde que comenzó el gobierno a la fecha, todo ha sido oposición por la oposición en sí, siempre poniendo palos en la rueda y a su vez descalificando al gobierno. Sería interesante hacer un ejercicio, lo hablaba ayer con un amigo, no, antes de ayer fue con un amigo con quien hablamos mucho estos temas. Sería interesante hacer un raconto de todas las propuestas que hace el Frente Amplio de oposición a este gobierno, que son de oposición descalificadora de las actitudes, de las conductas que este gobierno lleva adelante a través de las medidas que toma, de las políticas públicas, que son contrafácticas. Estaría bueno hacer un raconto de todos los argumentos contrafácticos. ¿Qué quiero decir con esto? Son argumentos que no se pueden probar en los hechos. Y es muy fácil hablar de lo contrafáctico. Pasa mucho en el fútbol. Che, ¿qué hubiera pasado si aquel no hubiera errado aquel gol que quedó solo frente al golero
y lo erró. Y después, tras cartón, viene en un contragolpe el gol del cuadro contrario. Como vi el otro día, un partido entre Independiente de Avellaneda y Santos, el club brasileño. Bueno, no podés saberlo, esto es lo mismo. Muertes evitables, qué sé yo. En el mundo está muriendo muchísima gente por esta enfermedad porque es pandémica, es una epidemia. Por otra parte, la renta básica, contrafáctico, sabían que no se iba a aplicar. Renta básica a quienes si ya se está aportando extensión de seguros de desempleo parciales, se están dando incentivos a las empresas, no se cortó toda la actividad, se hicieron las restricciones necesarias puntuales. En ese sentido, hay una medida importante también de subsidios. Los subsidios a los monotributistas, subsidios con canastas alimentarias que incluso se duplicaron en el importe. En este sentido, contrafáctico. Lo que sí queda como algo más factible es que las firmas lleguen y se vaya a un referéndum. Y a partir de ahí se instalará entonces un debate nacional respecto al valor institucional y a la calidad de Estado que nos brindan estos 135 artículos o no, según quiénes, ¿no? Según el Frente Amplio, estos artículos son un retroceso, le quitan derechos a la población y según el gobierno, todo lo contrario. Nos aportan más derechos, nos aumentan la calidad del Estado de Derecho, como así lo venimos analizando desde el punto de vista estrictamente jurídico, constitucional, con el doctor Rubén Flores Dapkevicius, grado 3 en Derecho Constitucional, catedrático de la Universidad de la República, consultor nacional e internacional y además asesor letrado de la Cámara de Diputados. Esto me parecía importante comentarlo con ustedes. Y quizá mañana vayamos a lo del fideicomiso, porque ahí es como un poco la frutilla en la torta, ¿no? Lo del fideicomiso tan mentado, tan comentado respecto a ese fideicomiso que se le negó a la Intendencia Municipal de Canelones de Yamandú Orsi, y el comunicado que sale a dar Orsi, ¿no? Con el diablo metió la cola, y que rompe esa supuesta unidad de los canarios para llevar adelante obra pública. Hay todo acá un montón de cosas para analizar que no viene ahora al caso porque se nos iría el programa y ya vamos a conversar, vamos a conversar con la doctora Silvia Echevarne, especialista en Derecho Marítimo y Logística Portuaria, abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, consultora también nacional e internacional, que integra los equipos de consultores jurídicos del doctor Edison González Lapeire, quien nos viene explicando ya hace un tiempo, en un ciclo más que interesante, nos viene explicando en qué consiste ese acuerdo de la Administración Nacional de Puertos con el grupo Catonazzi, el grupo belga, que bueno, hicieron un contrato a medida de la empresa contraviniendo las disposiciones generales de la ley de puertos, el régimen legal que Uruguay tiene de la libre concurrencia y privilegios a través de un sistema de especialidad, privilegios en cuanto al uso de los muelles y en cuanto al reglamento de atraque. Así que quédate ahí, porque en ese tema tenemos que saber en dónde estamos.